Buenos días. Comenzamos esta rueda de prensa para informar de la evolución de la movilidad en Asturias durante la crisis de la COVID-19 y de las medidas y pasos tomados desde el Gobierno del Principado de Asturias para hacer de la restricción de la movilidad una herramienta efectiva en la contención de la pandemia. Quiero empezar mi intervención teniendo unas palabras de agradecimiento y de reconocimiento a todos los trabajadores esenciales, especialmente a los servicios sanitarios que durante estos días han trabajado con mucho esfuerzo para cuidar de todos nosotros. Y quiero tener también unas palabras de ánimo a los enfermos y el recuerdo a los fallecidos por el coronavirus, uniéndome a las condolencias del Gobierno a las familias que estos días han tenido que sumar al dolor de perder a un ser querido la imposibilidad de despedirse de ellos. El confinamiento, la restricción de la movilidad y el distanciamiento social han demostrado ser hasta el momento la mejor de las vacunas contra la transmisión del virus. Por ello hemos tenido que dar realmente un giro de 180 grados en las políticas de impulso a la movilidad en las que trabajábamos en la Consejería de Infraestructuras, Medio Ambiente y Cambio Climático, tratando de hacer, en este caso, de la hibernación y de la restricción, la herramienta activa del control de la pandemia que comentaba anteriormente. Voy a pasar brevemente a explicar un poco las medidas tomadas desde la Dirección General de Movilidad y Conectividad, antes de hacer un balance más detallado de los datos concretos por sectores en la evolución de la movilidad en Asturias. El pasado 9 de marzo se estableció un grupo de trabajo integrado por el director general de la Agencia Asturiana de Transportes y Movilidad, el director del Consorcio de Transportes de Asturias y por yo mismo, para empezar a analizar las posibles medidas y los posibles escenarios a los que nos podríamos ver sujetos a tomar medidas dentro de la materia de transportes y movilidad, quedando desde ese momento a disposición de la Consejería de Salud y de la Dirección General de Salud Pública en todas las medidas que ellos consideraran oportuno tomar. Se refuerza desde ese momento el seguimiento que ya se venía haciendo diariamente de los datos de movilidad y las matrices de movimientos en Asturias, en todos los ámbitos del transporte público, aquellos que dependen directamente del Principado de Asturias a través del Consorcio de Transportes de Asturias, los que dependen de los ayuntamientos que cuentan con empresas de transporte urbano, Oviedo, Gijón y Mieres, también aquellos medios de transporte dependientes del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, como son los servicios de cercanías Renfe y FEVE y las líneas de larga distancia, y también aquellos medios de transporte que, como el aéreo, no tienen una regulación. Para agilizar el seguimiento de los datos, se centraliza en la Dirección General recoger todos los datos diarios desde este momento para poder tener un seguimiento, como comento, diario y puntual de todos estos medios de transporte. A su vez, desde el Consorcio de Transporte de Asturias se intensifica el contacto con las empresas concesionarias de transporte interurbano y las responsables de prestar los servicios de transporte escolar. Y desde la Agencia Asturiana de Transporte y la Movilidad se centran los esfuerzos en permanecer en contacto de las informaciones que van trasladando los agentes del transporte de mercancías a través de sus asociaciones. En este punto, y a la espera de las directrices nacionales sobre medidas de contingencia por parte del Ministerio de Transportes, de Movilidad y Agenda Urbana, desde la Dirección General se procedió a la elaboración de un borrador de protocolo de actuación, limpieza y desinfección para el transporte de pasajeros por carretera, con el visto bueno de la Dirección General de Salud Pública. El viernes 13 de marzo se realiza la que fue la última reunión presencial. A partir de entonces se pasa a hacer reuniones telemáticas, en la cual se convocan a los 3 ayuntamientos, como decía, con empresas de transporte público en una de estas reuniones. Otras reuniones se centra en representantes de las asociaciones del transporte de viajeros de Asturias, CAR, Astra y Asbipime, y una tercera reunión con las asociaciones del sector del autotaxi, en el que estuvieron presentes Asotaxi y la Federación del Taxi.
En ese mismo día se anuncia el cese total de las clases presenciales y, por tanto, comienza una operativa para recoger a los escolares y empezar las restricciones de movimientos que habíamos declarado en esa reunión como la primera fase 1 de actuación, ¿no? Ante estas restricciones y que se iban a producir en la movilidad y la aplicación del escenario 1, se decide flexibilizar la caducidad de los abonos transporte del Consorcio de Transporte de Asturias de billete único en cualquiera de sus modalidades, y además se decide paralizar sin fecha de momento para retornar de los servicios nocturnos búho por fomentar reunión de personas y considerarlo así necesario. Estas medidas se toman antes de la publicación del Real Decreto 463/2020 del 14 de marzo, por el que ya se declaraba el estado de alarma. Y es a partir del momento en el que se conoce, el sábado 14 de marzo, cuando empezamos un ajuste progresivo de los servicios del transporte y trasladar esta información puntualmente a través de la web del Consorcio de Asturias, que se ve modificada y en ella se pueden ver los nuevos horarios con ese recorte en torno al 50% de las frecuencias que se ofertaban, pero no de una manera lineal, ya que la premisa que se toma es garantizar el transporte a los centros sanitarios y asistenciales, sobre todo en horario de cambios de turno y horas punta, y así también permitir a los trabajadores acceder al trabajo en transporte público si así lo necesitaran. Dentro del estado de alarma, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana va publicando una serie de sucesivas órdenes ministeriales que detalladamente fuimos trasladando desde la Dirección General a través del consorcio y en contacto con los diferentes ayuntamientos, para hacer realmente que esos ajustes se fueran produciendo de manera coordinada entre las diferentes administraciones y de manera efectiva, y que el público en todo momento estuviera informado. En este primer momento del estado de alarma se va logrando una disminución de los usuarios en las rutas interurbanas gestionadas por el Consorcio de Transportes de Asturias cercano al 90% respecto a un día normal. Tras este estado de alarma se produce un nuevo ajuste en el transporte público, que viene con el anuncio del presidente de Gobierno del cese de toda actividad productiva desde el lunes 30 de marzo hasta el 12 de abril, y empezamos a preparar con el análisis de todas las rutas un nuevo ajuste de las frecuencias en los principales corredores de transporte. Esto se produce principalmente en el área central, ya que es allí donde aún había margen de tener este ajuste, y centralizado principalmente en las horas valle, ya que, como comentaba, entendemos que en horas puntas y en rutas a centros sanitarios asistenciales era necesario mantener el servicio. Paralelamente, como medida de intento de contingencia de la movilidad, se decide eliminar el pago en efectivo en todos los servicios interurbanos del Consorcio de Transporte, para disuadir realmente a los usuarios que pudieran haber realizado viajes no obligados a realizarlo. El uso del billete único en Asturias está fuertemente implementado. Un 75% de los usuarios de los servicios interurbanos hacen uso de él, por lo cual todas aquellas personas que necesitaban realizar un desplazamiento obligado probablemente ya tenían el bono, y si no, como los kioscos permanecen abiertos, si alguien estaba en necesidad de realizar este desplazamiento, podía comprar el bono. El control estadístico de los viajeros, que se ha monitorizado gracias al uso de estos abonos transportes, ha sido realmente una herramienta indispensable a la hora de poder trabajar de una manera eficaz en el reajuste de frecuencias y tener también un control de dónde eran las líneas en las que se estaban moviendo los principalmente los pasajeros, ¿no? Esto nos llevó a ver que, por ejemplo, durante todo el estado de alarma, incluido el periodo más restrictivo entre el 30 de marzo y el 12 de abril, prácticamente los viajeros que utilizaban el transporte público en hora punta no variaron muy poco. Y, sin embargo, sí que los viajeros en horas valle
que se entienden son aquellos que pueden tener una disponibilidad menos justificada por no desplazarse para trabajar, por ejemplo, variaban. Y es ahí lo que nos permitió poder realizar esos ajustes. Además, dentro de otras medidas que se han realizado dentro de la gestión del transporte, durante el pasado fin de semana hemos contribuido y ayudado en la organización del reparto de mascarillas higiénicas por parte de la delegación del Gobierno a través de Protección Civil en las principales líneas de transporte de Asturias a fin de minimizar los riesgos allí donde la distancia de seguridad entre las personas se pudiera ver comprometida por una mayor afluencia de público, ¿no? Entramos ahora a realizar un análisis un poco más detallado de los datos, una vez expuestas un poco las medidas, y quiero empezar matizando que si hay un día del punto de inflexión en el cambio de la manera que nos movemos los asturianos, ese fue el 14 de marzo, día antes de la entrada en vigor del Real Decreto, cuando se produce un verdadero desplome tanto en el uso del transporte público y, bueno, solidariamente en el uso también de los desplazamientos a pie, en vehículo privado o en cualquier medio de transporte público, no solo el transporte por carretera. En el análisis global de la movilidad del Principado de Asturias durante el periodo de alarma previo a la entrada en vigor del permiso retribuido, el descenso medio de la movilidad se sitúa en el entorno del 63% y, lógicamente, aún con una reducción aún mayor los fines de semana. Y la principal reducción de la movilidad que hemos realizado los asturianos son los viajes que realizábamos entre los 10 y los 50 kilómetros de origen desde el domicilio. Durante el periodo de permiso retribuido, esta media de descenso de la movilidad, que estaba en el 63%, aumenta hasta el 70% y destaca sobre todo el viernes 10 de abril, cuando el descenso de la movilidad fue del 86%. El patrón del número de desplazamientos que las personas a título individual han realizado durante todo el periodo de alarma en cualquiera de sus estados se ha mantenido bastante variable. Han aumentado el doble, hasta el 50%, el número de personas que se ha mantenido en casa, que no ha realizado ningún desplazamiento. Ha aumentado también un 20% el número de personas que solo realizan un desplazamiento al día y descienden por su parte un 18% el número de personas que realizan 2 desplazamientos al día y hasta un 52% el número de personas que realizan 2 o más desplazamientos al día. Tenemos que incluir en este desplazamiento cualquier tipo de desplazamiento, los desplazamientos que la gente hace a pie al salir a comprar o ir a la farmacia, los que se hacen caminando en vehículo privado o en transporte público para ir a trabajar, ¿no? En cuanto a los datos del transporte público por carretera, ya ciñéndonos al transporte por carretera, tenemos que destacar un ligero comportamiento desigual en los servicios urbanos y los servicios interurbanos, que, bueno, se explica claramente por la propia naturaleza del servicio y la diferencia que tiene en cuanto a frecuencias, número de servicios y número de líneas que hay en cada uno de estos subconjuntos, ¿no? En el total del transporte público por carretera, Asturias pasó de una media de 157.213 pasajeros, un día laborable de marzo, a 26.672 durante el estado de alarma o 24.321 durante el periodo de permiso retribuido, que es un descenso del 83,1 y 84,6% respectivamente sobre un día normal. Los desplazamientos en los servicios interurbanos dependientes del Consorcio de Asturias bajan de una media de los 48.000 usuarios que venían teniendo un día normal laborable a 4.700 tras la entrada en vigor del decreto de estado de alarma, que es un descenso ya del 90,20%, y en el periodo de permiso retribuido la media de usuarios baja hasta los 2.300, un 95,2% respecto a hasta este periodo excepcional. Una vez finalizado el domingo pasado este periodo excepcional, durante esta semana los pasajeros se han recuperado, pero hacia los 2.900 usuarios. Es decir, se han recuperado muy poco los pasajeros respecto al periodo anterior en transporte público.
Uno de los principales puntos de movilidad en Asturias es el UCA, que durante estos días, a pesar de ser el principal hospital con actividad en Asturias, ha visto reducida su llegada de pasajeros en transporte interurbano un 51%, con una media de 400 usuarios al día. Esta caída, aunque es importante, es mucho menor que la del resto de líneas y el resto de destinos, por mantener la mayor parte de sus frecuencias al considerarla prioritaria, como decía anteriormente. Por poner algún otro ejemplo, la ruta Oviedo-Gijón, una de las más transitadas en Asturias, pasó de mover 10.037 pasajeros de media un día laborable del mes de marzo a tan solo 588 durante el estado de alarma y 308 en el periodo de permiso retribuido. Son unas caídas del 94% y del 97% respectivamente. Línea como Oviedo-Llanes, pues con una media de 181 usuarios en un día lectivo ordinario, pasó a 6 pasajeros durante el periodo de alarma y durante el periodo de permiso retribuido a un 4%, una caída del 97%. La reducción de plazas en el transporte interurbano, teniendo en cuenta la reducción de frecuencias y además la limitación a un tercio de las plazas que se pueden ocupar de manera general, se situó en el 83,5% de las plazas ofertadas un día ordinario. Y en cualquier escenario, la ocupación media de los autobuses siempre fue inferior a ese tercio y por debajo de estos umbrales, ¿no?, con un descenso medio del 90,20%. Tenemos que destacar que el recorte de frecuencias, incluso eliminar servicios en hora valle, ha resultado sin duda un arma útil para el control de la movilidad, a la vez que no impedía la movilidad obligada de aquellas personas que se veían obligadas a desplazarse en transporte público para acudir al trabajo, porque potenciamos principalmente los transportes y las frecuencias en los cambios de turno. En cuanto al transporte de cercanías ferroviarias, que es competencia directa del Ministerio, tanto en ancho ibérico como en ancho métrico, las que están prestadas por Renfe y por FEB, en el Principado de Asturias se tuvo una reducción del 20% en las horas punta y del 50% en horas valle. Pasando a un análisis de la movilidad interprovincial, tenemos que destacar que la reducción de la movilidad en este tramo es especialmente notoria en Asturias, con un descenso medio superior al 80% desde el decreto de estado de alarma y que superó el 96% en el periodo de permiso retribuido respecto a un día normal. En este sentido, cabe destacar que la mayoría de los desplazamientos que se realizan utilizando vehículo privado y que se ha producido una drástica reducción de la oferta en transporte público, pasando de la media de los 14.400 plazas diarias que se ofertaban de entrada y de salida en un periodo normal a menos de 200, lo que supone una oferta un 98,6% inferior a un día ordinario. Es decir, el cierre del transporte público interprovincial es prácticamente un hecho y los desplazamientos que se producen desde fuera de Asturias a Asturias o desde Asturias a otras regiones se realiza prácticamente y exclusivamente en vehículo privado. En cuanto al autobús, en líneas interprovinciales, en un periodo ordinario, Asturias cuenta con 8 vectores de largo recorrido, con cabeceras en Madrid, Barcelona, Sevilla, Irún, Vigo, Valladolid, Alicante, León, y una media de unas 51 frecuencias por sentido al día. Durante el periodo de alarma, estos 8 vectores iniciales se redujeron a 5 rutas que mantuvieron únicamente una frecuencia diaria, es decir, un recorte de más del 90%. Y tras la entrada del permiso retribuido de todas estas líneas que he enumerado hasta ahora, con 51 frecuencias diarias, solo se ha mantenido la relación a Madrid comparada en León y solamente con 4 frecuencias semanales. En cuanto al tren, Asturias contaba con 5 salidas de largo radio, una a Barcelona y 4 a Madrid, una de ellas extendida hasta la Comunidad Valenciana, y un servicio regional a León, y tras sucesivos recortes, tanto en la capacidad de los trenes como las líneas, actualmente solo hay un servicio Albia a Madrid que es conjunto para también Castilla-León, para las diferentes paradas que tiene en Castilla-León. En el aeropuerto de Asturias, por pasar a comentar el tráfico aéreo,
ha visto reducida paulatinamente su oferta de vuelos desde el pasado 12 de marzo, fecha en la que empezaron a realizarse las primeras cancelaciones de vuelos. En marzo de este año, las operaciones programadas eran una media de 46 operaciones al día, con unas 7.400 plazas diarias ofertadas. Sin embargo, en los 33 días que llevan transcurridos desde la entrada en vigor del estado de alarma, solo han pasado por el aeropuerto 2.900 pasajeros, entre llegadas y salidas, y la mayor parte de estos pasajeros se concentran los primeros días del estado de alarma, cuando había puesto en marcha un mecanismo, digamos, de repatriación de personas que querían volver a Asturias, ¿no? En ese ámbito, decir que frente a los más de 100.000 pasajeros que debería de haber tenido el aeropuerto de Asturias en un periodo de 30 días normales, la cifra se baja a 2.900, con una reducción del 97%, y la mayoría de los viajes, como comento, de repatriación por una causa absolutamente de fuerza mayor. Desde el pasado 13 de marzo, antes de la entrada en vigor del decreto de alarma, no cuenta Asturias con ningún vuelo internacional al cancelarse la ruta a Londres, y desde el pasado domingo la actividad del aeropuerto es prácticamente nula. Además, el aeropuerto se ha adecuado su funcionamiento a vuelos a petición. En este sentido, aunque en un primer momento se habían descartado vuelos programados, Iberia ha programado una serie de vuelos aleatorios, un vuelo semanal aproximadamente, hasta que se intente volver a la normalidad. El resto de aerolíneas, Vueling ha pospuesto los vuelos comerciales, por lo menos a la venta, hasta el 18 de mayo. Lo mismo sucede con otras aerolíneas como Air Europa y Volotea, que continuamente están actualizando la previsión de vuelos, que en cualquier caso no se prevé de forma inmediata. La única restricción aérea que cuenta a día de hoy Asturias es la autoimpuesta por las aerolíneas que operan aquí, al no estar reglado el espacio aéreo español, salvo en los vuelos a las islas, que no contamos con ninguno directo, ya que no se han considerado, en el caso de los vuelos a Asturias, servicios mínimos. El servicio de autobús al aeropuerto ahora mismo está suspendido hasta que la situación se normalice, ¿no? La Dirección General de Movilidad y la Consejería de Infraestructuras ha trabajado durante las primeras semanas del decreto de estado de alarma en ayudar a volver a Asturias a más de 100 asturianos que se encontraban fuera del Principado, principalmente de vacaciones en las Islas Canarias, en Lanzarote, Gran Canaria, Tenerife, pero también hemos realizado gestiones para ayudar al retorno de asturianos en Estados Unidos, México, Senegal, intentando proporcionar una alternativa de retorno. De estos más de 100 personas que estaban en el exterior, 12 personas decidieron no quedarse en el lugar en el que estaban pasando las vacaciones finalmente. Otro de los puntos a analizar, por cerrar un poco el círculo de la movilidad global, y un buen indicador, es el descenso de la movilidad que ha tenido la autopista P66 con los controles del peaje. Frente a los más de 6.000 movimientos de entrada y de salida que pueden alcanzarse un día laborable ordinario, desde la entrada en vigor del decreto, este descenso se ha situado en un 75%, con una media de 1.500 vehículos de entrada y de salida. Hay que destacar que esta reducción no ha sido lineal y se debe principalmente a la caída del tráfico de vehículos ligeros, que pasa de los 4.600 a unos 360, una reducción del 93%. El tráfico de vehículos pesados se ha notado especialmente durante el periodo de permiso retribuido y está poco a poco volviendo a los volúmenes anteriores. Enlazando con ese tráfico de mercancías, quiero destacar que los transportistas han contribuido con su trabajo a abastecer mercados, supermercados, servicios sanitarios, y se han sumado para mantener la actividad de los trabajadores esenciales, aun cuando cierre de establecimientos de restauración de carretera han hecho mucho más complicada su labor. En Asturias, el Ministerio de Transportes y Movilidad y Agenda Urbana ha decretado que 26 de estos establecimientos de hostelería y restauración permanezcan abiertos para poder ser utilizados por estos profesionales. A su vez, el propio Ministerio ha flexibilizado los tiempos de conducción para permitir que tanto los periodos de descanso de conducción
se puedan adecuar a las circunstancias excepcionales de cada conductor. También se ha establecido que 85 estaciones de servicio en Asturias permanezcan con su horario de atención habitual y que 22 puedan reglar su horario de apertura con una cierta flexibilidad, aunque tengan que mantenerse abiertos en algún momento del día. La fuerte limitación que ha tenido la movilidad y la suspensión temporal tanto de clases como de muchas líneas ha tenido un gran impacto en el sector de transporte. En materia económica, se ha aprobado el pago anticipado a las empresas concesionarias de servicios de transporte de las denominadas subvenciones de débil tráfico, que en realidad deberían de cobrar este año a final de año y se ha adelantado precisamente ese pago ahora para que puedan tener una cierta liquidez y poder hacer contingencia a los problemas que están teniendo. Y en este sentido, también el Consorcio de Transportes abonará a las empresas contratistas de los servicios de transporte escolar el 50% del precio de los servicios no prestados a cuenta, para lo mismo, intentar dar liquidez al sector de transporte de pasajeros que está viendo mermada su rentabilidad y en muchos casos las pequeñas empresas están viendo peligrar la propia continuidad de las empresas. De toda mala situación, y esta sin duda es una de las peores a las que ha tenido que enfrentarse la sociedad española, tenemos también que intentar aprender y sacar nuevas conductas que ayuden a mejorar, en este caso, el transporte y la movilidad. La viceconsejera de Medio Ambiente y Cambio Climático apuntaba el otro día que los valores de contaminación que ha tenido Asturias hasta ahora se han visto disminuidos drásticamente y hay unos datos como por ejemplo en la caída de las concentraciones de dióxido de nitrógeno que caen más del 60%. Tenemos que reflexionar y comprometernos a que cuando salgamos de esta crisis podamos cambiar la manera en la que nos movemos y podamos dar una vuelta de tuerca a qué estamos haciendo mal para intentar mejorarlo. En ello hemos empezado ya a trabajar, intentar aprovechar esta situación de crisis como una oportunidad y tenemos que ser capaces de implementar medidas para una nueva movilidad del mañana, aprovechando el obligado reinicio al que nos hemos visto sometidos. Priorizar el transporte a pie, el transporte en medios personales, como puede ser la bicicleta, no contaminantes, y el transporte público por encima del vehículo privado en el momento en el que la sociedad esté preparada para ello. Hay que implementar las plataformas prioritarias para estos vehículos y volver a pensar un nuevo punto de partida en la movilidad de Asturias. Quiero finalizar mi intervención dando las gracias a todos los agentes del sector del transporte, como decía, especialmente a los conductores, tanto de autobuses como de transporte de mercancía, y también a todos aquellos ciudadanos que han asumido las limitaciones impuestas por los requerimientos sanitarios. Comenzaba diciendo que con el confinamiento, la restricción de la movilidad y el distanciamiento social, hemos podido demostrar hasta el momento que es la mejor de las vacunas contra la transmisión del virus. Y tenemos que comprometernos a seguir con estas pautas de movilidad impuestas porque no podemos relajarnos. Bueno, después de haber hecho este repaso con tal vez demasiadas cifras, pasamos ahora a contestar las preguntas que tienen los medios de comunicación, a los que también me comprometo a poder cualquier dato exacto que no haya dado y que quieran saber, pues se lo podremos hacer llegar. Buenos días, director. Pasamos a trasladarle las preguntas que nos han hecho llegar los medios de comunicación, sin perjuicio de que a lo largo de esta rueda de prensa planteen nuevas cuestiones en el grupo de WhatsApp habilitado para ello. Aprovechamos para agradecer a los y las periodistas su participación. La agencia de noticias Europa Press plantea la siguiente cuestión. Comentan: el 26 de marzo, el Consejo de Administración del Consorcio de Transportes de Asturias aprobó el pago anticipado e inmediato de casi 2 millones de euros a empresas concesionarias de servicios de transporte regular en concepto de subvenciones de débil tráfico para paliar la falta de ingresos del sector. Preguntan: ¿qué empresas se han beneficiado? Y añaden: ¿se prevén nuevas ayudas? Gracias.
Bueno, pues como comentaba en la propia intervención, exactamente lo que se ha aprobado es un adelanto sobre un pago que está recogido que se realizará a final de año, una vez cerrado el balance. Como estamos en disposición y las empresas están en disposición de tener los datos del año pasado, hemos pensado que era pertinente adelantar esa liquidez a las empresas. ¿Qué empresas van a recibir ese pago por débil tráfico, digamos? Pues mire, en Asturias tenemos 56 concesiones zonales en las que hay más de 100 rutas. Hay 38 empresas que son las encargadas de realizar esas rutas, y este pago tiene como único objeto beneficiar a aquellos que tienen un débil tráfico, con lo cual se podrán beneficiar a aquellas empresas que han tenido en el año pasado un débil tráfico en sus rutas. Pues podemos exceptuar, sin tener datos ahora mismo delante, que las empresas que realizan sus servicios en el Triángulo Central, las rutas con más pasajeros, estarán exentas de acceder a esa ayuda, porque es una ayuda reglada durante años, no es nada nuevo, pero que adelantamos el pago para poder dar liquidez. Y en cuanto a otras medidas, como comentaba también en la intervención, hemos tomado la decisión de pagar a cuenta el 50% del transporte escolar, precisamente porque hay un gran número de empresas que ven fundamentados sus ingresos y su actividad económica en el transporte escolar, y estamos analizando medidas adicionales en consonancia con las que se tomen en el resto de comunidades españolas. La agencia Europa Press y también Radio Asturias se interesan sobre cómo se prevé aplicar la desescalada al transporte público interurbano. Bueno, lo primero de todo, matizar que, como decía al inicio de mi intervención, desde el pasado 9 de marzo, la Dirección General de Movilidad y Conectividad y todos sus órganos, como es el Consorcio de Transporte de Asturias, se ha puesto a disposición de la Consejería de Salud y la Dirección General de Salud Pública. Cualquier paso en cuanto a medidas de desescalamiento, estaremos a disposición de la Consejería competente, que será la que marque en todo momento las pautas, los tiempos y los modos en los que deberán de hacerse, y la absoluta colaboración, y seremos una herramienta más a la hora de poner en práctica este desescalonamiento en el momento en el que llegue. Por eso quiero hacer también mucho hincapié en que si hasta ahora hemos estado alerta en quedarnos en casa y mantener el aislamiento, hasta que no se tomen medidas en otro sentido, tenemos que seguir manteniendo esta presión de confinamiento. Gracias, director. La agencia Europa Press también plantea la siguiente cuestión. ¿Cuánta población de fuera de Asturias llegó a la comunidad durante el estado de alarma? ¿A qué municipios? ¿Se va a sancionar esta conducta? Gracias. Pues como decía, y por dar un dato que comentaba en mi intervención, ha habido una drástica reducción desde el primer momento del estado de alarma de las plazas de oferta pública de transporte público a otras comunidades, con una reducción del 98,6% y a día de hoy aún mayor. El control de estos desplazamientos ha estado siempre en manos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y ellos han sido los encargados de sancionar, si así hubiera correspondido, los desplazamientos no justificados. No tenemos datos reales de a qué zonas han ido estos posibles personas que han llegado durante esta zona, que en este periodo de tiempo, que en cualquier modo, por la reducción de plazas de transporte público y a su vez la reducción de los movimientos de acceso al Principado, sería una cifra muy pequeña. Por su parte, el periódico El Comercio plantea varias preguntas. La primera, el estado de alarma ha hecho posible medidas que antes parecían imposibles, dice el periodista. Entre ellas, 2 reclamadas por parte de los usuarios del transporte público, como son las paradas facultativas en FEVE y ampliar el plazo de caducidad del billete único. Preguntan,
¿Ve conveniente mantenerlas más allá de esta situación excepcional? Como bien apunta, hemos flexibilizado la caducidad del billete único en cualquiera de sus modalidades, y esta flexibilidad de la caducidad se mantendrá durante todo el periodo, ya no solo de alerta, sino de crisis sanitaria, en el cual la movilidad se vea reducida en alguno de los modos. Además, como hemos comentado ya anteriormente, a partir del año que viene se pondrá en marcha un nuevo billete único, en el cual una de las principales medidas que permitirá la tecnología, porque al final esto depende mucho de la tecnología que está implementada en el sistema, será que ya no caduque el billete único a partir del próximo año en cualquier modalidad. Y repito, se mantendrá durante toda la situación de alerta sanitaria la flexibilidad del billete único. En cuanto a las paradas facultativas que se han puesto en marcha en FEBE, desde luego que es una medida demandada y tomada por parte del operador, que esperamos que pueda mantenerse por lo menos hasta que se pueda realizar una reestructuración acorde a las necesidades en toda la red de transporte de cercanías en Asturias. Gracias, director. El periódico El Comercio también traslada la siguiente cuestión. Estamos viendo estos días cómo baja la contaminación cuando se reduce el tráfico en carretera. Precisamente antes del estado de alarma se puso a información pública el plan de movilidad cuyo objetivo declarado es reducir el tráfico de vehículos privados. Una de las medidas para ello pasaba por ampliar y encarecer la zona azul. Los resultados que estamos viendo en términos de contaminación redoblan la necesidad de ir a este tipo de soluciones. Añade, ¿hasta dónde habría que subir esta tarifa? Gracias. Bueno, por poner un poco en contexto, a día de hoy los ayuntamientos con zona de regulación horaria, zona azul, han decidido acertadamente no cobrar el pago de este servicio, porque realmente la zona tiene un gran componente rotatorio, con lo cual no tiene sentido que a día de hoy la gente utilice estas zonas favoreciendo el movimiento, ¿no? Cierto es que el plan de movilidad del Principado recoge que es necesario ampliar las zonas de regulación de aparcamiento, y quiero ser un poco incisivo en esto. Cuando hablamos de regular las zonas de aparcamiento, no estamos hablando exclusivamente de que las zonas que se regulen tienen que ser de pago. Los ayuntamientos tienen herramientas para poder hacer que la zona regulada pueda ser gratuita para residentes, pueda ser gratuita en determinadas zonas durante determinado tiempo. Es decir, es una regulación que pretendemos que vaya más allá de un concepto económico. Ahora bien, aquellas zonas, las llamadas zonas azules en el centro de las ciudades, y que tienen que tener un fuerte carácter rotacional para que cumplan realmente su función, entendemos, como recoge el propio plan, que en ningún momento debería de tener un precio inferior al precio de un billete sencillo de transporte urbano, por equilibrar la balanza y poner en su punto y en su medida la importancia del transporte público frente al transporte privado en las ciudades. También el periódico El Comercio plantea la siguiente cuestión. El estado de alarma pilló a su departamento avanzando una estrategia de conexiones aéreas. ¿De qué manera debe replantearse esa estrategia ante el estado que se viene de delimitaciones al tráfico aéreo en determinados países? Y añaden, ¿sabe si la obra del aeropuerto que obliga a cerrarlo varios días va a tener que ser también retrasada? Gracias. Precisamente, dada la situación de alarma en la que estamos, se ha visto que el mecanismo que hemos articulado con esta estrategia aérea es la herramienta idónea que podríamos haber utilizado para hacerlo. Frente a la gente frente a la posibilidad de elaborar un plan de conectividad aérea, que sería un documento cerrado, precisamente la estrategia de conectividad aérea nos permite tener un documento abierto, un documento que sin duda alguna se está ya modificando precisamente por las condiciones del transporte aéreo.
Si hablábamos de que el transporte es uno de los grandes damnificados en niveles económicos por la crisis del COVID-19, el transporte aéreo, que no está regulado por ningún país, en el caso de la Unión Europea, en cuanto al establecimiento de rutas más allá de las declaradas obligación de servicio público, va a tener unas consecuencias terribles para las aerolíneas si no se toman medidas a nivel europeo para paliar su situación económica. Esto nos va a obligar y nos está obligando ya a retomar las necesidades que va a tener Asturias en cuanto a conectividad aérea y los mecanismos que vamos a poder poner en práctica para redibujar la red que teníamos perfilada. La situación de las aerolíneas no va a ser la misma el día que podamos volver a volar de manera normal, la ocupación de los aviones no será la misma, la rentabilidad de los vuelos, y será seguramente uno de los puntos a reestructurar que más influya en la movilidad intrarregional en regiones periféricas y sobre todo en la movilidad internacional, tanto en países europeos y ya no digamos en países fuera de la Unión Europea, donde sí existe una limitación, como puede ser Israel, Estados Unidos, Argentina, en la actualidad para poder volar. Con lo cual, la estrategia que hemos puesto sobre la mesa, seguimos semanalmente evaluando las posibilidades que tenemos de ir redibujándola y en contacto permanente con las aerolíneas con las que tenemos cauce abierto semanalmente. Gracias, director. La cadena COPE se interesa por algunos de los datos facilitados en esta rueda de prensa, particularmente sobre los desplazamientos individuales. Comentan que durante la rueda de prensa se ha hablado de personas que se quedan en casa o salen solo una vez al día. Preguntan, ¿podría concretar el número de personas o los porcentajes de población? Y añaden, ¿cómo consiguen esos datos? ¿Es consecuencia de análisis de los teléfonos móviles? Gracias. Por un apunte de la pregunta anterior del comercio que se me quedó sin responder referente a la obra del aeropuerto, precisamente esta semana he hablado en una ronda de contactos que tengo normalmente con el director del aeropuerto de Asturias y por el momento no se prevé que se paralice la obra del aeropuerto y se prevé que siga los cauces y la planificación que tenía previsto con los primeros paros en el mes de noviembre de este año. Y referente a la nueva pregunta, efectivamente los datos de movilidad personal que he facilitado son datos que facilita el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana a través de una macroencuesta de movilidad utilizando precisamente los datos de 15 millones de españoles a través de su posición con los terminales telefónicos de un operador, ¿no? Es un informe que está a disposición de cualquier ciudadano y, por supuesto, los medios de comunicación en el portal del Ministerio y en el cual estos datos anónimos, tras pasar un proceso de criba, se cruzan con otros series de componentes en una matriz de movilidad, como son su posición, los horarios, la relación o no y cruce con las líneas de transporte público de pasajeros y gracias a ello pues podemos tener esta imagen un poco fija de la movilidad. Son datos que se analizan diariamente y se van computando. Sobre los datos del transporte, de la movilidad a pie de las personas y por no querer incurrir en un error a la hora de dar datos, os proporcionaremos los datos que, como apuntaba, están proporcionados a través de este estudio de movilidad del Ministerio. Sí que cabe decir que si antes era aproximadamente un 25% de la población el que no realizaba ningún desplazamiento al día, este se ha doblado hasta más del 50% de la población, es la que permanece a día de hoy en casa. Pero daremos estos datos con unas cifras exactas al término de la reunión. Gracias, director. Pues cerramos aquí el turno de preguntas de los medios de comunicación y les agradecemos de nuevo su participación en esta rueda de prensa. Muchas gracias a todos y todas.